Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Muy bien, bienvenidos a Comodoro Rivadavia. Sí. Hoy es nuestro primer día acá en la ciudad. Recién llegamos al hotel, desempacamos, nos bañamos, nos vestimos. Estamos listos para salir a comer. Pescados. Mariscos, exactamente. Sí. Estamos aquí en la costa, sobre el Atlántico, el océano Atlántico, así que por supuesto hay que comer mariscos. Es hora de almorzar, ¿eh? Sí. ¿Qué hora es? 1:30. 1:30. Tarde. 1:30. Yo estoy con hambre. Así Sí. que los vamos a llevar a un restaurante y luego en la tarde me parece que va a llover un poquito. Así que estamos pensando tal vez en visitar unos museos. Sí. Sí. Museos muy interesantes. Hay varios ciudad. museos en la ciudad, sí. Más que nada relacionados con la industria petrolera. La segunda ciudad más grande en Patagonia. Ya, hoy aprendí algo nuevo. Aparentemente, Comodoro Rivadavia es la segunda más grande después de Neuquén. Sí. Y eso incluye la Patagonia chilena y Patagonia argentina. Esa Sí. es la segunda más grande. Sí. Tomando todo en consideración. ¿Vamos? ¿Estamos listos? Sí, Creo que vamos. sí. Vamos a comer algo. Empezamos a caminar en la dirección de la playa, primero cruzando por el Parque Soberanía, donde habían chicos patinando y gente haciendo ejercicio. Y luego llegamos a la playa, donde nos encontramos con guardavidas entrenando y los perros de la playa que los estaban acompañando. Para nuestro primer almuerzo en Comodoro Rivadavia decidimos ir a Cayo Coco del Mar. Este restaurante está ubicado sobre la costanera, así que uno puede disfrutar lindas vistas. Salud. Bueno, salud. Hoy pedimos pisco sours. Dos variaciones, ¿eh? Sí. Samuel se pidió el clásico. Clásico. Con jugo de limón. Con limón. Yo uno con jugo de pomelo. Sí. Y está bien rico. Están refrescantes y livianitos. Sí. Hacía mucho tiempo que no tomábamos pisco sours. Yo creo que desde que estuvimos en Perú. Un año atrás. En año Lima. y medio. En Lima. Así que pensando en todos nuestros amigos en Perú. ¡Salud a ustedes! Salud amigos. Y platos principales. Llegó la comida también, ¿eh? Ujú. Miren lo que Samuel se pidió. Esta es una picada fría y caliente. Se ve deliciosa. Sí. Una porción, ¿eh? Para una persona. Sí. Yo muy contenta con el plato que pedí. La cazuela de mariscos es una delicia. Riquísimo. ¿Sí? Hermosa la presentación. Porque- Una variedad de ¿Está mariscos. picante? No, está sabrosa. Sabroso. Pero lo que verdaderamente me interesa es lo que Samuel tiene aquí adelante. Miren esto, un poco de todo. ¿Cómo eran estos cornelitos? Algo por el estilo. La verdad es que ni siquiera sé todos los nombres de los mariscos que nos trajeron, pero con seguridad habían mejillones, rabas, langostinos y otras lindas sorpresas. Fue un plato que verdaderamente vale la pena pedir y repetir. Para mi plato de mariscos. Mariscos. Oh, ¿Qué vas a probar? pescado. Primero, pescado. Esta es la merluza. ¿Qué tal? Muy rico. Muy rico. Muy rico. Pescado en Argentina está muy bueno. Muy bueno. El postre también estuvo buenísimo y fue una linda manera de probar una pequeña porción de todos los postres que el restaurante tiene para ofrecer. Ok, ese almuerzo. Wow. ¡Wow! Uno para los libros.
Esa es la expresión en inglés. No sé si se traduce bien, pero fue Espectacular. muy rico. Lo vamos a recordar por un largo tiempo. Sí. El precio fueron 3,070 pesos, que vendría a ser $51 americanos. Sí. Así que no el almuerzo más barato, pero exquisito. Sí. Muy buena calidad la comida, riquísimo. Y sí, ahora estamos en la playa. Ujú. Cuando estábamos comiendo todavía había un poco de sol. El color del agua era increíble, como un turquesa cuando le pegaba el sol. Sí. Ahora el cielo, bueno, se ha puesto gris, va a llover supuestamente, así que, bueno, el mar está medio marrón, Sí, grisáceo, marrón. cambió bien Marrón. rápido. Pero así es el clima en Pero Patagonia. no mucha gente. No hay mucha gente, ¿no? Sí. ¿Qué tan fría estará el agua? Pero- Esa tarde estuvimos paseando por la costanera y el cielo ya estaba empezando a oscurecer con la lluvia por venir. No lo sabíamos en ese momento, pero se venían unas lluvias torrenciales que nos iban a cambiar los planes para el resto de nuestra estadía. Pero eso es para otro día. Ahora les vamos a mostrar el Museo Ferroportuario, ya que estaba ubicado justo al lado de nuestro hotel. Este es un museo con varias salas de exhibición que muestran el vínculo que el ferrocarril tuvo con el puerto aquí en Comodoro Rivadavia. Hola, ¿qué encontraste? Hola, para mí muy interesante, faros de la Patagonia. Faros de la Patagonia, Sí, wow. sí. Chiquito modelos Ajá. y información Ajá. por... Sobre cada faro, Sí, sí. ¿saben qué sería una buena idea? Alquilar un auto Sí. y visitar todos los Todos. faros. Y otra cosa interesante, Ok, vamos a seguirlo a Samuel. Aquí dice, ¿aquí dónde? Coca-Cola. Sí, hay un mural de una enorme botella de Coca-Cola en ese edificio. Esa noche caminamos 2 cuadras a otro restaurante que estaba cerca de nuestro hotel y por casualidad resultó ser otro Cayo Coco. Pero este se especializaba más en pizzas y pastas. También un pequeño detrás de las escenas, este fue el día que me enteré que iba a ser tía y ahora lo tenemos a mi sobrino Sebastián en nuestras vidas. Así que fue una cena de celebración. Bueno, ahora estamos cenando en Cayo Coco. Sí. Almorzamos en Cayo Coco del Mar. Los 2 restaurantes le pertenecen al mismo dueño. Y me pedí una linda ensalada con langostinos, pasta, palmito, tomate, lechuga. ¿Está bien? Sí. Muy rica, muy rica. Uy. Buena idea salir a cenar. Uy. Para mí, langostinos pizza. Con mucho queso. Y vino tinto Valmont. Ok. Desde Mendoza, Argentina. Salud. Salud y buen apetito. Muy jugoso. Muy distinto. Para mí, mi favorito, fruta de mar y langostinos. Está muy rico. Sí. Salud. Buen pizza. Bueno, ya estamos de regreso en el hotel. Sí. Está lloviendo duro afuera. ¡Guau! Llegamos empapados, mojados. Yo tengo que cambiarme, mis pantalones están... Sí. Y Muy sí, frío. Hace frío. Y mañana va a ser más frío. La temperatura va a bajar 10 sí. grados. ¿Sí? Sí. Oh, wow. Hoy fue 24. Mañana baja a 14. La máxima. Esto, Patagonia. Clima, Ese es el clima el en Patagonia. Patagonia. Sí. Otra cosa que he notado, acá hace mucho, pero mucho viento. Hoy día en la tarde estábamos caminando por la ciudad y vienen como estas ráfagas de viento que te tiran arena en los ojos y después no puedes caminar, andas ahí medio ciego por la vereda. ¿Qué está pasando?
Ya, el viento acá en Patagonia no es una broma. Sí. Para mí, el precios en supermercados y restaurantes, poquito muy caro. Más caros. Sí, eso No, es algo es, poquito no, más caro. más caro. Más caro, Ok, sí. bastante caro, Más caro, entonces. sí. Sí, queríamos compartir algunas primeras impresiones y eso es algo que Samuel notó. Los precios en Patagonia, Sí. por lo menos acá en Comodoro Rivadavia, Sí. son más altos de lo que hemos visto en otros lugares. Ujú. ¿Y qué más hemos notado? No sé si ya mencioné que hay muchos edificios altos en esta ciudad. Hay hoteles, hay departamentos, así como Sí. condominios. Sí. También notamos un casino. Sí. Sí, la ciudad está más desarrollada. La playa me gusta mucho. La playa fue muy linda. Una Sí. pena que no filmamos cuando el sol había salido y estaba todo turquesa. Sí. Tal vez en estos próximos días les mostremos eso. El internet acá, bien rápido. Rápido. Ya, muy rápido. Muy También rápido. caminamos por un café aquí a la vuelta y notamos que había mucha gente de negocios con sus laptops ahí sentados. Sí. Así que parece ser un buen lugar para trabajar por internet. Primeras impresiones, muy bueno. Muy buenas. Muy bueno. Sí, todos nos habían hablado tan negativo sobre este lugar que no sabíamos qué esperar. Yo tal vez pensé, tal vez hemos hecho un error viniendo a Comodoro Rivadavia por 3-4 días. Pero hemos disfrutado nuestro primer día. Ujú. Conocimos a algunos de ustedes, nuestros suscriptores, que fue 8 personas hoy, ¿no? Otra persona. 8 personas, sí, qué sorpresa. Sí. Muchas gracias por mirar los videos. Ya, y Sí. por venir a saludarnos. Sí, el plan estos próximos días, queremos seguir visitando los otros museos en la ciudad. Muchos museos, comiendo. Visitando restaurantes, Sí, cafés. caminar a la playa. Ya, por la costanera, tal vez. Oh, vistas de... Del cerro, Sí, no sí. sé cuánto, me olvido el nombre. ¿Qué otras impresiones tenemos? Impresiones positivas, les voy a decir. Positivas, Nuestro sí. primer día acá ha sido muy positiva. La gente muy buena, Ujú. muy amable. Sí, la gente te para a conversar, también los mozos en los restaurantes. Todos muy buena gente. Estamos Sí, muy sí. contentos de estar acá. es lo que les quiero decir. muy contento. Ha sido una linda sorpresa Comodoro Rivadavia. Sí. Y sí, todavía tenemos unos cuantos días por acá. Así que ya nos vemos mañana con otro video. Perfecto. Otro video. Perfecto. Hasta mañana. Gracias amigos. Chao. Chao.